¿Cuántos de ustedes, aquí pónganme una manita arriba, cuántos de ustedes cuando eran niños escucharon del Señor del Costal? Va a venir el Señor del Costal y te va a llevar. El Señor de la Bolsa. ¿Cuántos escucharon algo así? A mí me decían, no, ahí viene el viejo del costal. Decían así, el viejo del costal se va a llevar a los niños. Y que el viejo del costal y que la fregada y que el viejo del costal. Ay, ¿cómo jodes tú, TikTok? Estás todo baboso. Vete a molestar a alguien más. Ya, bloqueado por puñetas. Muy bien. Entonces, el viejo del saco, dice Catherine. El ropavejero, le decían en otros lados. Es la misma persona. Un hombre viejo que anda por las calles llevándose niños que se portan mal. ¿Se acuerdan? Era más o menos la historia. Pero a lo que voy con mi punto y con lo que les voy a contar, ahora se llaman PDFs. No, esa es otra cosa, MCA. No, es otra cosa. El viejo del costal era uno que te llevaba por portarte mal. ¿Ok? Ese era. Bueno, pues quiero hoy contarles que esa historia, aunque muchos la decían como por espantar a los niños y que se metieran o que se portaran bien o cosas así, esa historia tiene un fondo, tiene una base. Y esa base la vamos a hablar hoy. Porque el Señor del Costal era real. Era porque estamos contando una historia hace muchos años, pero el Señor del Costal existió. No es falsa, Gris. Eso es lo que estoy diciendo ahorita. Gris, pon atención. ¡Cállese, señora! ¿Por qué escriben antes de escuchar lo que estoy diciendo? El Señor del Costal es real. El del saco, bueno, el Señor del Saco es real para que los de Colombia no se me agüiten. Obviamente es el mismo. Acá en México le decíamos el ropavejero. Pero me refiero a que esa historia tiene un fondo que es real, ¿ok? Y de ese fondo vamos a hablar. Probablemente en muchos otros países hay algún antecedente. Hoy vamos a hablar del antecedente de esta historia en Argentina. ¿Que pudo viajar desde Argentina hasta quién sabe dónde? Seguramente sí. Pero hoy vamos a hablar de cómo esta historia pudo pasar de boca en boca desde Argentina para el mundo, o hay muchos viejos del costal en el mundo. Pero estos viejos del costal, estos señores del saco, son reales. No, hombre, Betty, yo siempre bien amable, bien lindos, todo un caballero diciéndole a una mujer. ¡Cállese, señora! No, es que se lo ganan. Sí entendí tu sarcasmo, Betty, entendí tu sarcasmo. Tú también. ¡Cállese, señora! Se lo ganan, estoy diciendo que es real y empiezan a poner, es falso, es fake, eso. Luego no quieren que uno se enoje. Esto empieza en Buenos Aires, el Buenos Aires del siglo XIX. Y aunque hoy es una historia que nos da risa cuando decimos, no, el viejo del costal ahí viene, mijo, aguas con el viejo del costal. Tu mamá, ¿a poco no tu mamá te decía? Ya métete y límpiate esos mocos, porque a los niños que tienen los mocos verdes así tostados aquí, el viejo del costal se los lleva. Mira, ahí viene. Señor del costal, llévese a Armandito. Llévese a Armandito que está aquí con sus moquitos verdes. Sí, lléveselo porque no se está portando bien. Señor del costal. Y el pobre del Armandito. No, mami, ya no le hables, ya me voy a limpiar mis mocos, mami. Ya no le hables, señor de Cotal, no venga, señor de Cotal, por favor, ya me limpio mis mocos. Ya, por favor, señor de Cotal. Ahí estaba yo como tarado, llorando porque venía el señor del costal. El robachicos también, exacto. Y yo comiendo mocos verdes, qué asco, Normita, guácala. A mí me decían, si no comes te va a llevar al ropavejero. A mí me decían que me quitara mis mocos verdes. A cada quien le decían que se quitara alguna cosa diferente, o que se portara bien, o que hiciera algo así. Pero quiero contarte hoy que, así como las historias de Disney, que eso lo hablaremos en algún momento, porque muchas de las historias de Disney vienen de un cuento de crimen peligroso, brutal, sanguinario y horroroso. Pero ese no es el caso de ese no es el tema de este día. Hoy vamos a hablar de la historia detrás del viejo del costal. No me presiones, Axel. No me presiones. Al grano, pues ni que fuera yo, ¿cómo se llama Listerineas. ¿Cómo se llama? No, tenía otro nombre.
No me acuerdo cómo se llama el que se usaba para los barros. No, nosotros aquí nunca vamos al grano. Aquí damos vueltas y platicamos y contamos, porque aquí es para el chisme. Aquí es para el chisme. Si tú eres un chismoso de los que se apresuran, rácate de aquí, porque aquí no queremos chismosos apresurados. Es más, si entre los 800 que hay aquí hay 500 desesperados, agarren sus maletitas y vámonos de aquí, porque aquí desesperados yo no quiero. Aquí estamos chismeando, platicando entre amigos, cotorreando, disfrutando el chisme. Pues oye, ya el grano. Che, gente, de onda. Muy bien. Entonces, continúo con mi historia. El viejo del costal es real. Esto ocurrió en el siglo XIX, en Argentina. Sí, allá las tierras del Messi. Y esta historia es la historia de un tipo común y corriente, diría yo, más corriente que común, llamado Cayetano Domingo Grossi. Aquí lo están viendo, sí, su nombre se parece mucho al... ¿Cómo se llamaba este cuate? El petirrojo, el petizo orejudo, por ahí. Pero son dos historias diferentes. Fíjense cómo puede ser que el nombre traiga maldad detrás, ¿verdad? Gracias, Betty, qué linda, gracias. Soy argentina, pues a ver si no eres sobrina de este o nieta de este, Adrianita, ¿eh? El petizo orejudo, por ahí era, el petirrojo, muy bien. Este hombre era un carrero pobre llamado Cayetano Domingo Grossi, están viendo su foto aquí, y él se convirtió en el primer desvividor en serie documentado en Argentina. Y cuando escuches esta historia que yo normalmente con mi carisma suavizo, de verdad que es una historia escalofriante, dolorosa y horrorosa, pero a mí no me gusta dejarlos asqueados, ni tristes, ni con un nudo en la garganta. Así que los detalles horrorosos los pasaré como por encimita, pero igual sigue siendo una historia aterradora. Esta historia terminó por dar origen a una leyenda urbana que hasta el día de hoy perdura y se ha distribuido a lo largo del mundo. Como el caso es muy antiguo, hay información escasa, pero hay muchos detalles importantes, sobre todo detalles forenses, confesiones y un juicio bastante raro que terminó en una ejecución en el mes más hermoso que puede tener el año, abril. Pero bueno, vamos a trasladarnos a Buenos Aires en 1878. En el puerto estaba lleno de barcos europeos que iban y venían con italianos, españoles, yendo y viniendo con inmigrantes, oleadas masivas. Muchos de ellos eran calabreses como Grossi, que se detenían y se quedaban en lugares y barrios marginales, barrios económicos, pobres, llenos de basura, cercanos a fábricas de grasa, con una pobreza extrema, que no justifica absolutamente nada de lo que te voy a contar, pero es un lugar lleno de pobreza, donde la supervivencia extrema era el pan de todos los días. También era un lugar marcado por la violencia doméstica. Las relaciones entre personas de la misma familia. Sí, y no eran de Monterrey, como seguramente estás pensando. Ay, se casaban entre primos. No. Esto era más perturbador. En aquellos entonces, en este tipo de lugares, se acostumbraba que, digámoslo así, el papá se casaba con la más pequeña de su familia, la más hija, la cajetía, con su hija. Hermanos entre sí, mamás con hijos, era un degenere horrible. Recordemos, estamos hablando de Argentina, la zona económica de Argentina entre 1880 y 1910. ¿Ok? Se parece a mí, dice Jimmy. Yo pensé que por lo incestuoso, qué bueno que corregiste, porque dije, no vaya a ser. Qué bueno, era casi Sodoma y Gomorra. Y si tú no sabes qué es Sodoma y Gomorra, ya hay que leer más la Biblia. Entonces, la violencia doméstica,
las relaciones entre parientes y los desvivimientos de niños pequeños eran normales. Normales. Entonces, todo esto sin tema, todo era normal en aquel momento. Sin embargo, pasaban desapercibidos por la falta de controles estatales, la policía no tenía herramientas forenses modernas como el ADN, no se conocía mucho sobre los perfiles psicológicos que dependían de testigos, confesiones y pistas muy rudimentarias. Porque hoy en día, cuando hablas acerca de, por ejemplo, del incesto, pues sí es un tema muy fuerte, pero ya es un tema que identificas más fácil. Por ejemplo, tú te cruzas con Jimmy en la calle y lo ves así y dices, sus papás eran hermanos, ¿no? Por eso Jimmy orgullosamente lo promueve, porque tiene que ver con inclusión. Pero no siempre, cuando los ves con la cara del Jimmy, no siempre quiere decir que sus papás eran hermanos. En el caso de Jimmy sí, pues él ya nos contó esa historia, pero en el caso de los demás, tiene mucho que ver con el trasfondo de dónde viene la familia. ¿Ok? Bueno, la policía no tenía estas herramientas forenses modernas como hoy hay, estos perfiles psicológicos. Ellos dependían pues de testigos, de confesiones y de pistas muy jodidas que pues era complicado. Imagínate investigar un crimen. Por eso se les peló ¿cómo se llama? Jack el Destripador. Por eso se les peló. En fin, la criminología estaba naciendo en aquel momento y era muy influida por un italiano llamado César el Hombroso, quien sacaba teorías sobre criminales, sobre que hay criminales que ya nacen siendo criminales, que ya tienen acá rasgos físicos heredados. Él hablaba mucho sobre mandíbulas prominentes, orejas grandes, así que si tienes un amigo orejón, cuidado con los orejones. En fin, ya teniendo este pequeño contexto, podemos entender un poco a este hombre no como un monstruo sobrenatural, sino como un producto creado por la época. Así como lo oyen, Joder, tanto. Sí, Cris, si tú eres orejona, Cris, te vamos a tener en la mira, amiga. Ahí pónganle un ojo, Cris, no me la dejen sin mirar. Ahora, este hombre, hay quien dice que terminó convirtiéndose en quien era por la situación en la que creció, porque era un hombre atrapado en ciclos de abuso, desesperación, y su vida lo terminó marcando y destruyendo de esa manera. Cayetano Domingo Grossi, que lo están viendo ustedes aquí abajo, este señor de barba, era un hombre que vivía en Argentina. Para los que preguntan, ¿dónde fue? En Argentina. Nació en 1854 en Bonifati, un pueblito pobre de la provincia corenza de Calabria, al sur de Italia. Así es, él era un italiano que estaba viviendo en Argentina. Por eso muchos de los argentinos tienen apellidos así, rimbombantes, che. En fin, él se casó con Rosa Urso Marzo. Era padre de 2 hijos y decide emigrar a Argentina en 1878. Él se va a Argentina impulsado por la pobreza extrema en la que estaban viviendo en Italia en ese momento, la falta de oportunidades, y junto con muchas personas más de Calabria o calabrenses, llegaría hasta el puerto de Buenos Aires. Ahí se instalaría en un barrio de inmigrantes con calles llenas de pobreza, una vida precaria, y en un principio parece integrarse. Empieza a trabajar en la oficina de inmigración en 1888, ayudando a compatriotas a adaptarse a la nueva Argentina. Sin embargo, después se queda sin trabajo y empieza a tener oficios sumamente humildes, como botellero. En México los conocemos como pepenadores. Empieza a recolectar vidrios, botellas de vidrio y cualquier cosa de vidrio. Empieza a ser afilador ambulante. Ajá, ese que tocaba acá la pipita acá. En fin. Empieza a ser mozo de cordel, porteando cargas. Entiendo que pues se alquilaba para estar llevando cargas, ¿no? Como los diableros en la Merced, para los que están en México. Vendía cacerolas y finalmente su última chamba era carrero. ¿Qué carajos es eso, Armando? Bueno, un carrero vendría siendo lo que hoy es un
un camión de basura, nada más que era tirado por caballos. Yo sé que en México hay muchos lugares donde todavía hay caballos jalando camioncitos de basura. Esto es totalmente ilegal, ya está prohibido en México, no debería de existir, pero estamos hablando de los 1880s. Entonces, ahí era muy normal. Entonces, él era, en mi familia somos todos orejones, nunca hemos tenido problemas por violencia. Ah, muy bien, Sofía, muy bien. No te creo nada, Sofía. No es cierto. No es, eso es lo que él pensaba ya. Los orejones no se ofendan. Dumbo no mató a nadie nunca. No todo es malo. En fin. Entonces, él conducía un caballito con un carrito para la basura. Pero él iba levantando la basura de la calle. Su vida traería un giro oscuro en 1879, cuando el hombre del que estamos hablando, que estás viendo aquí la foto, tuvo una pelea violenta con un vecino. Este vecino se llamaba Carlos Terrani. Esta pelea violenta terminó con Carlos Terrani sumamente golpeado. Prácticamente el hombre quedó, decimos aquí en México, pal perro. Es decir, quedó casi muerto, pero sobrevivió. Por esta pelea, él es enviado 7 meses a la Penitenciaría Nacional. Y ahí, en la prisión, él termina revelando un temperamento sumamente agresivo, porque ahí dentro de la prisión se peleaba con todo mundo. Estuvo involucrado en más de 45 golpizas brutales, donde él terminó ganando, pero todo mundo decía que él buscaba la pelea. Sí, es como tu cuñado, el borracho, el que después de 2 cubas dice, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué traes, perro? Vete, déjese venir, carnal. Es así. Así andaba él, pero en modo argentino, ¿ok? Se peleó con medio mundo. Era muy camorrero, es una palabra que ocupa en otros lados. Aquí le decimos pelionero, que tampoco existe la palabra, pero así le decimos. Entonces, con todo el mundo andaba haciendo la de jamón. Una vez que sale de la prisión, se empareja con una mujer llamada Rosa Ponce de Nicola. Resulta ser que esta mujer era una viuda argentina, analfabeta. Y pues bueno, pues obviamente, probablemente ni se emparejó, se aprovechó de ella cuando escuchas todo esto. Ella trabajaba como lavandera, no como la bandera, no. La bandera de las que lavan, las que andan en el chisme en el río. Así, comadre, así de. Y otra vez el Pánfilo le dijo que se iba a ir a dar la vuelta ya con los carrotoneros. Ajá, yo lo vi que estaba entrando a la pulquería. Sí, comadre, a ver, regálame tantito jabón. Así era de esas lavanderas, ¿ok? Porque luego se me confunden y no entienden nada. Ella era lavandera y tenía 3 hijas de un matrimonio anterior. Para los que están pregunte y pregunte, ¿dónde? La historia no ha cambiado de lugar, seguimos en Argentina. Ya, por favor, alguien contésteles, los ignoran ahí. Todo el mundo preguntando, ¿de dónde es la historia? Díganles que de Argentina. Y díganles que estamos hablando del origen de Messi, para que se queden. Así ganamos público. Entonces, este hombre peleonero, infeliz, desgraciado, que lo están viendo aquí en la foto acá abajo, él sale de prisión de estarse peleando con todo el mundo, agarra a una mujer viuda, analfabeta, que tenía 3 hijas de un matrimonio anterior y que trabajaba como lavandera, lavando ropa. La agarra y se empareja con ella, se arrejunta pues. Ella tenía 3 hijas, una que era Catalina, que era la mayor, Clara, que era la de en medio, y María, la menor, que ella ni conoció a su padre biológico. Cuando su madre estaba embarazada, su papá se fue por cigarros y nunca más volvió. Bueno, resulta ser que Grossi también tenía 3 hijos. Él tenía a Carlos, que nació por ahí de 1881, tenía 19 años en el 1900, y luego tenía a Terrés y a Lorenzo, que tenían 6 años. La familia mezclada de 6 hijos y padres se mudan a un corralón humilde en la calle Artes 1438. Todos los que lo ven desde fuera los ven como una familia pobre como tantas. Tristeza constante, trabajos esporádicos, pepenadores, basureros, recicladores, como le quieras tú llamar. Y esto era muy normal en aquel momento. Lo que no era normal es que puertas para adentro la familia vivía un verdadero
infierno. Ajá. Un verdadero infierno. Ahora, espérense tantito. ¿Quién sabe qué le pasó a Ivana? No sé cuál fumó. Se alteró bien gacho. No se desconecten, familia. No se desconecten. ¿Ya ven cómo sí son bien peleoneros los argentinos? Nada, tranquila, Ivana. No estábamos hablando de un argentino. Dijimos que era italiano viviendo en Argentina. No te ofusques. Dentro de la casa, la familia vivía un verdadero infierno. Y te voy a contar por qué. Porque este viejo borracho infeliz empieza a agredir de manera privada, para que me entiendas, tú sabes a qué me refiero, empieza a agredir de manera privada a las hijas de su pareja. Yo sé que esto hoy en día lo hemos visto muchas veces y bueno, pues es algo que viene haciéndose desde los 1900. Estas agresiones privadas terminan en 5 embarazos, así como lo oyes. Él agrede a 2 de las hijas, a Clara y a Catalina, y termina dejándolas embarazadas en 5 ocasiones. 4 veces a Clara y 1 vez a Catalina. Este hombre no creas que se la perdonó a María. Intenta pasarse de listo con María, que era la más chiquita, pero las hermanas se lo impiden. Las hermanas lo detienen así como de, ¡hey, no le hagas nada! Lo que quieras, pues con nosotras. De verdad, que Dios bendiga a esas mujeres. Seguro ya se murieron, pero pues libraron a la hermanita del ataque, ¿no? A ver, señora Carolina. Las violaciones han existido toda la vida, pero estoy hablando desde que vienen desde 1900, no que en 1900 las inventaron. Dios mío. ¡Cállese, señora! Poquito de comprensión. ¡Cállese, señora! Entonces, este hijo de la chilindrina infeliz, desgraciado, viejo pelón, borracho, peleonero, se estuvo pasando de listo con las hijas de su pareja. Solo con 2 de ellas, porque ellas lograron salvar a la más chiquita de que le hicieran este tipo de cosas. Y probablemente tú te estás preguntando, ¿pero por qué no lo denuncian? Pues porque también estamos hablando de 1900. Si la justicia está bien fregada ahorita, imagínate en 1900. No, en 1900 estaba más pa'l perro. Ellas terminan teniendo una sumisión total, paralizadas por el miedo. Además, dependían económicamente de él, porque sí, tenía un mal trabajo y eran sumamente pobres porque él no daba el dinero suficiente, pero el poco dinero que había, él lo daba. En aquel entonces, en 1900, no había ninguna red de apoyo para las mujeres. Ajá, no había nada que apoyar a las mujeres en aquel momento. Era el 1900, nadie se iba a pintar el cabello de morado y iba a grafitear a la gente. No, en ese tiempo eso no existía. Así que ellas terminan siendo, pues, unas víctimas sumisas de él y empiezan a vivir un patrón de horror intrafamiliar brutal. Hay muchas cosas turbias ya en esta historia, pero lo más turbio está por venir, así como lo oyes. Lo más turbio, se oyó raro esa palabra, lo más preocupante está por venir, porque acabas de escuchar que ellas quedaron embarazadas 5 veces, ¿verdad? Bueno, pues resulta y acontece que este viejo infeliz no permite que estos bebés crezcan, ¿sí me entiendes? Es decir, cuando nacen, él los regresa una vez más al cielo. Qué difícil es contar esto porque tengo que cuidar mucho lo que digo. Entonces, espero que me vayan ahí siguiendo la idea todos, porque son muchas personas. Para los que no están entendiendo el contexto de esta historia y llegaron cuando me estaba yo peleando con la señora, les explico muy rápidamente un resumen express de 10 segundos de lo que va de esta historia. Les estoy contando que la leyenda del viejo del costal, el hombre del saco, como ustedes le llamen, es real. Tiene un trasfondo real. Y estamos contando la historia de un italiano
que vivió en Argentina y que está registrado como el primer desvividor en serie en aquel lugar. No es argentino, porque algunos argentinos se me esponjaron. No es argentino, es un italiano viviendo en Argentina que hizo cosas no se pueden ni narrar. Voy a intentarlas contar. Este infeliz era un hombre en pobreza extrema, que creció siempre en pobreza extrema, con una muy mala vida, que insisto, esto no quiere decir que él tenga que darle una mala vida a los que lo rodean, pero bueno, creció con una muy mala vida y era muy agresivo, se peleaba con todo mundo, terminando en la cárcel después de haber peleado con un hombre y dejarlo casi al borde de la muerte. Cuando él sale, se hace pareja de una mujer que tiene 3 hijas, que es analfabeta y que es viuda. Y dicen se hace pareja, pero me suena a que él la forzó a ser su pareja. Él tenía 3 hijos, hombres, y bueno, se junta con ella y la familia de 8 empieza a vivir junta. Sin embargo, este tipo hace lo que muchos infelices cuando se juntan con una madre soltera. Empieza a agredir de manera privada a las hijas de su pareja. Solo agrede a 2, a las mayores. A la más pequeña la defienden las mayores y como que, pues lo que le quieras hacer, haznoslo a nosotras y ya déjala en paz. Y les funciona. En estas agresiones privadas a las hijas de su pareja, termina dejándolas embarazadas. Ajá. Ay, Lucerito. Pues si estás poniendo atención, Lucerito. ¡Cállese, señora! ¿Cómo preguntas por qué estoy contando todo de nuevo? Carajo, estoy haciendo un resumen. No me hagan que me brinca el ojo. Porque estoy dando un resumen, Lucerito. Entonces, ¿ves? Llega gente como Enma que dice, ¿pero de qué hablan? No saben nada. Entonces estoy contando yo de qué hablan. Estamos hasta ese punto. Ya llegamos aquí. Entonces, llegamos hasta este punto porque este hombre ha agredido privadamente a las 2 hijas mayores de su pareja. No son hijas de él, son hijas de otra persona, pero él ya las está agrediendo. Las agrede al punto donde... con un carajo. Para los que les gustan las historias rápido, váyanse de aquí. No cuento yo historias rápido. Mis historias son muy largas, son muy tardadas. Esta historia puede tardar 6 horas más en terminar de contarse. Así que lárguense de aquí los que quieren una historia rápido. Muy bien. Entonces, él las agrede y las deja embarazadas 5 veces. 4 veces a Clara y 1 vez a Catalina. Él funge como partero. Él recibe a los bebés. Él hace que nazcan. Pero una vez que ellos nacen, él los manda de regreso al cielo. Así como lo oyes. Porque una vez que ellos llegan a este mundo, él toma el mismo cordón. Oye, ese tipo de cosas más horribles. Toma el mismo cordón, lo pasa por el cuello de los pequeños que están ahí y lo aprieta. Sí, brutal. Sí, hoy terminamos, Aleja, no worries. Brutal. Pero eso todavía no es más brutal después de lo que él va a hacer. Porque esto lo hizo con 3, ¿ok? Pero a otros 2, así como los recibió, los llevó hasta una fogata que él tenía y los puso en la fogata. Y estas mujeres tuvieron que presenciar lo que este psicópata infeliz hizo. Los restos carbonizados y los pequeños huesitos los envuelven en trapos sucios, bolsas de tela, y lo ponen todo en un costal, en un saco. Y él, cargando este saco en el hombro, va hasta lugares de basura, basurales, depósitos de basura, y tiraba a los bebés. Literal, el hombre del saco llevando a un niño en la bolsa, en el costal, para deshacerse de él. Todo esto lo dejaba en lugares donde una fábrica de grasa tiraba sus desechos. Esto seguramente tú dirás, ¿pero por qué lo hacía? Lo hacía para ocultar su propio crimen, porque recordemos que él se había aprovechado privadamente de ellas. Y sí, todos eran pobres, y sí, no había justicia, y sí, la estaban pasando muy mal, pero si alguien lo descubría,
o lo desvivía o se lo llevaba a la autoridad en algún momento. Por eso es que lo hizo. Ahora, al ocultar ellas lo que estaban viviendo, esto empezó a escalar de una manera horrible, porque además este criminal no desvivía a extraños como muchos lo hacen. Estaba desviviendo a su propia familia, lo que hace mucho más perturbador este caso. Los vecinos de aquel entonces que él tenía empezaron a notar anomalías, porque Clara, una de las que se embarazaba, a la que se embarazó 4 veces, aparecía embarazada y se desembarazaba. Aparecía embarazada y se desembarazaba. Y a ver, o sea, no era como los tiempos de ahora que ves a una mujer y le dices, ¡ay, felicidades! ¡Ay, no, es panza natural! No, ella se notaba que estaba embarazada. Y esto empezaba a alimentar rumores. ¿Y los bebés? ¿Dónde están? Porque ya sabes que las señoras así son muy chismosas, que empiezan a ver las cosas y... ¿Y ahora qué le habrá pasado a Clara? ¿Te acuerdas que estaba embarazada? No, eso no era de gorda. Alguien le hizo un chamaco. ¿Los estarán vendiendo? ¿Será que los venden como esclavos? ¿A cómo los venderán? Porque si deja bien, pues ahí tienes tú a la chonita que se embarace. ¿O será peor? ¿Qué estará pasando? Porque las chismosas siempre han existido. Antes de que diga yo, eran las chismosas de 1900 y alguien venga y me diga, las chismosas existen desde siempre. No, las chismosas siempre han existido. Sobre todo las que andan juzgando ahí. También los hombres son muy chismosos. Pues sí, pero las de esta historia eran mujeres, Vero. Entonces, ya me voy a apurar porque me tengo que ir. Está por terminar esta historia. Ay, sí, es para que no se vayan. Empezaba la gente a hablar y todo esto empezaba a levantar sospechas hasta que el 29 de mayo de 1896, personal de la comisaría 12 en un basurero encontraría algo aterrador. El brazo pequeño de un recién nacido. Una inspección más detallada revelaría el cráneo partido, unas pequeñas piernitas y otro brazo enterrados en la arena cercana. Al buscar un poco más, encuentran el tórax en un carro de basura. La autopsia confirmaría un fallecimiento por un golpe contundente en el cráneo. Pero no había pistas. El caso termina siendo archivado como el desvivimiento de un pequeño. Esto era muy común en aquella época, porque algunos fallecían porque los desvivía algún maloso y algunos otros por las condiciones tan precarias que había en aquel momento en Argentina, en esa zona de ahí. Antes de que empiecen, Argentina en ese tiempo era rico. Bueno, esa zona de ahí era muy pobre, esa de ahí, donde estaba ocurriendo el caso. Casi 2 años después, el 5 de mayo de 1898, en el mismo basurero y a unos metros de donde encontraron el primero, encontrarían a un segundo pequeño, recién nacido. La autopsia determinó lo siguiente. Había sido privado del aire con su propio cordón. Había recibido un fuerte impacto en la cabeza con un objeto contundente y había sido quemado. Fue encontrado dentro de un saco, una bolsa, un costal negro. Un detalle importante para la investigación es que este costal o este saco mostraba un desgaste por cargas constantes en la espalda de alguien. También mostraba desgaste en la tela y había restos de cigarrillos y granos de anís. Para ti podría parecer absurdo, pero este era un hábito típico de los inmigrantes de Calabria, Italia o de los españoles. Ahora, un hombre que se encargaba de andar tirando basura por ahí confiesa que él vio los restos antes de que los encontraran, pero que no dijo nada porque tenía miedo que pensaran que fue él. Así que se quedó callado. Con este segundo caso que encuentran, la policía activa una investigación y empiezan a perfilar al sospechoso. Recordemos que eran los 1900, entonces no había ADN así como de, pues vamos a descubrir el ADN de la mamá. No, eso no existía.
Empiezan a perfilar al sospechoso como un hombre pobre de origen italiano. Se cree que puede ser un vendedor ambulante y empiezan a rastrear la ruta del carro de basura que dejó los depósitos ahí, porque creen que no lo llevaron hasta el basurero. Creen que lo dejaron en algún carro de basura que fue a tirar las cosas hasta allá. Sí, el 9 de mayo de 1898, al empezar a rastrear este origen del auto, llegarían hasta la casa de Grossi, el hombre que estás viendo aquí abajo. Y al llegar a la casa de él, con sospechas de que él podría estar involucrado, deciden entrar. Y al revisar la casa, encontrarían algo aterrador debajo de una cama. Porque debajo de una de las camas, en una lata, no sé qué tipo de lata sea, en una lata de comida, me imagino que una lata grande, encuentran los restos de un recién nacido. Está envuelto en trapos. Y al preguntarle a las personas que estaban ahí, que eran pues las hijas de esta mujer y las hijastras del infeliz Clara les dice: es mi hijo. Y cuando le preguntan ¿y quién es el padre?, ella señala a su padrastro, a Grossi. Inmediatamente arrestan a Grossi, en primera por estar agrediendo a sus hijastras, pero en segunda por el desvivimiento del niño. Él niega todo. Él dice que el costal, la bolsa dentro de la lata donde encontraron al recién nacido, es de su hijo Carlos, uno de los hijos que él tenía. Y dice que pusieron ahí al pequeño porque él nació fallecido y que le están señalando, que lo están acusando de manera injusta, que los hijos no son de él, que sus hijastras van a la calle, venden sus cuerpos, por decirlo así, y después cuando quedaban preñadas, querían ensartarle a él el chamaco, querían dejarle a él la bronca. Sin embargo, ellos no son tontos. Interrogan a Clara, a Catalina, a los hijos, y entonces ellas cuentan todo lo que han estado viviendo. Así que ellos regresan con este hombre, yo creo que ya en un mood, ahora sí, hijo de tu Pink Floyd. No se sabe cómo, pero lo vuelven a interrogar. Yo creo que fue a puro garrotazo en su cabeza, chilito piquín y agua con gas, porque él termina admitiendo que sí, efectivamente, él ha tenido 5 hijos con sus hijastras. Admite también haberle gritado el aire a 3 de ellos con el cordón umbilical, haberle prendido fuego a 2 más, pero dice que la culpa es de ellas. Fíjate lo que hace este infeliz. Dice que la culpa es de sus hijastras. La culpa es de sus hijastras porque dice que ellas lo instigaban. O sea, como que ellas le decían: ¿qué onda? ¿No me vas a hacer un hijo, papi? O sea, no manches. ¿En qué cabeza cabe que alguien va a creerle esa tarugada? Y después dijo que ya que les había hecho el chamaco, ellas le decían: no, pues yo no lo voy a cuidar. Ahora a ver tú qué haces con él. Hijo, de verdad que por eso luego algunos piensan que yo estoy muy del lado de las mujeres y soy aliada y no sé qué. Pero de verdad es que hay tantos hombres infelices que son unos hijos de su repipín chamaco. O sea, ¿en qué cabeza cabe que este infeliz estaba diciendo tanta tontería? Y antes de continuar con esta historia, que ya está por terminar en los próximos minutos, yo quiero hacer una pausa porque tenemos casa llena. Si tú nunca habías oído una historia de crimen en vivo, de misterio, de investigación, y te gustan este tipo de historias, te invito a que me sigas. Por aquí hay un botón que dice seguir para que te unas a este canal. Aquí contamos en vivo todas estas historias y además contamos las historias en video. Si tú te vas a mi perfil, vas a encontrar más de 500 videos con historias de crimen. Pero todas estas historias están contadas en un solo video cada historia, de principio a final. Aquí no existen las partes. Ay, parte 2. No. Nosotros te contamos la historia completa en un solo video. Y además, te la contamos bien contadita, sin detalles aburridos ni nada por el estilo. Así que si te gustan este tipo de historias, seguramente te van a gustar todos los videos que hago. Así que dale aquí al botón seguir
y únete a esta gran familia. Ya somos más de 1 millón en este canal. Más de 1 millón. En fin, entonces bienvenidos todos. Y continuemos con la historia. Después de que este hombre es sometido a punta de puro garrotazo, para que confiese, le echa la culpa a sus hijastras. Ajá. Y entonces ellas aceptan la culpa. ¿Y tú qué? Sí, aceptan la culpa, pero no la culpa de seducirlo y luego decirle que desviviera a los niños. No, aceptan la culpa de no haber confesado. Es decir, se declaran culpables como encubridoras por no haberlo denunciado. Obviamente no hubo cargos en contra de ellas, ¿no? En fin, este hombre llega frente a un abogado y un juez y tiene que enfrentar su crimen. Y aquí viene algo que te quedas así como, no inventes. Bueno, después de todo el proceso judicial, lo encuentran obviamente culpable como autor material de los 5 desvivimientos de los pequeños recién nacidos. Lo condenan a que le pongan una soga en el cuello y lo hagan pender de este hilo. Pero lo más frustrante es que a Rosa, la madre de Clara y Catalina, y a Clara y a Catalina también, sus hijas, las hijas que este hombre vulneró privadamente, a las 3 las sentencian también. ¿Cómo ves? A él lo condenan a morir, pero a ellas las mandan a prisión por no haberlo denunciado. Por eso la gente hoy se pinta el pelo de morado y grafito. Bueno, perdón. Las mandan a prisión porque sí las mandan a prisión. 3 años a cada una. 3 años a Rosa por mensa y no defender a sus hijas. 3 años a Clara por no denunciar que le habían dado violín varias veces y le habían hecho 4 chamacos. 3 años a Catalina porque le habían hecho un chamaco, le habían dado violín varias veces y tampoco dijo nada. ¿Cómo ves eso? En fin, hoy se analizaría el caso de una manera diferente. A ellas pues las verían como lo que son, como víctimas y... En fin, con todo esto se dicta la fecha en que se ejecutará la sentencia en contra de él, 6 de abril de 1900 a las 8 de la mañana en la Penitenciaría Nacional. Este hombre tiene que enfrentar la pena capital. Y bueno, así es como a él le vendan los ojos, lo atan a una silla, ponen un pelotón enfrente. Sí, yo sé que te dije que le habían sentenciado que le pusieran una cuerda, pero a la mera hora dijeron, se va fusilado. Le ponen un pelotón enfrente y entonces le dicen, ¿tienes una última palabra? A lo que él dice, soy inocente, me están culpando de algo que yo soy una víctima más de su seducción. Infeliz. Y después de eso, y como 20 personas, lo mandaron con San Pedro al viejo del costal. ¿Cómo terminamos esta historia? Pues con el viejo del costal fallecido. A ellas les dieron 3 años de prisión. Yo estuve buscando si en algún momento se redujo la pena, pero no encontré nada. En fin, lo que dio sí fue origen a una leyenda, la leyenda del hombre del costal, el hombre del saco que se llevaba niños, aunque en realidad era un hombre en un costal que se llevaba niños, pero eran sus propios niños que él hacía. Es una historia perturbadora, es una historia sorprendente y es una historia que probablemente no conocías, pero pues hoy te la traigo yo aquí. Gracias, Jovita, por mandar el Quiéreme. Si tú también quieres hacerte miembro de este canal, puedes mandar el Quiéreme, te cuesta una monedita. Está por aquí, por donde está mi frente. Y de verdad que yo creo que te van a gustar mucho estas historias. Estas historias las contamos en vivo aquí en el canal. Las contamos de una manera diferente, como chismecito. Es un chismecito serio. Echamos cotorreo, reímos, nos ponemos serios, nos preocupamos, nos quejamos, le gritamos a la gente que llega al live tarde. A los que preguntan cosas que ya dije y cosas así,
pero nos la pasamos muy bien. Así que si te gusta esta vibra, si te gusta este tipo de historia,